Yo he escrito La eclosión liberal porque creía que era necesario escribir algo así. Eso puede parecer una perogrullada, pero si observamos lo que está ocurriendo en el mundo editorial, quizá no lo parezca tanto. La verdad es que no sé, viniendo en el avión pensaba, ¿cómo has llegado a dedicarte a esto, ¿no? A escribir libros sobre ensayo político, ir a ciudades a presentarlos y permitirte hablar delante de la gente como si tuvieras algo que contarles, ¿no? Bueno, ¿cómo he llegado a esto? Pues he llegado de una manera muy rara y muy ligada a los acontecimientos que hemos sufrido en España en los últimos años. Y digo sufrido. Yo me dedicaba tranquilamente pues primero a la abogacía, a la consultoría de empresas, a la docencia, y naturalmente pues tenía una vieja nostalgia por los intereses políticos, una nostalgia por aquella Barcelona de la que hablaba Cristina, y naturalmente la inclinación de escribir. Escribía relatos cortos, escribía poesía, y jamás en la vida hubiera pensado que iba de pronto a dar un giro en mi vida y me iba a dedicar al análisis político en exclusiva. ¿Por qué ha ocurrido? Yo creo que ha ocurrido por dos motivos. El primero es porque si uno se atreve en un lugar que está tomado por el nacionalismo a levantar la voz contra ciertas cosas, queda automáticamente proscrito. Proscrito quiere decir que en nada que tenga que ver con lo público va a levantar cabeza nunca más, y en una gran parte de lo que tiene que ver con lo privado tampoco. O sea que por un lado el alzar la voz por primera vez ya lo condena a uno a seguir por esa vía o a marcharse. Yo no me quiero marchar de Barcelona, no me pienso marchar de Barcelona. Que se vayan ellos, ¿no? Si quieren, yo no me voy a ir. Yo sé que aquí pues sufren un proceso parecido, en el sentido de que una casta política encuentra que en el nacionalismo se dan las suficientes excusas argumentales y sentimentales como para tomar el poder y hacer de él lo que mejor se les antoje, ¿no? Entre otras cosas, buenos negocios, siempre bajo un manto de sentimentalismo y de referencias a un pasado incierto, ¿no? De raíces inciertas, y de avivar el sentido de pertenencia. Fíjense que todas las cosas que estoy diciendo son totalmente irracionales y tienen muy poco que ver con lo que la política es hoy en día en el mundo. La política, básicamente, en los países serios es gestión. Y eso tiene que ver con la mentalidad con la que yo he abordado el análisis político. La he abordado desde herramientas que tienen que ver con la gestión, porque considero que desde la economía, en el sentido tradicional, pues ya se había hecho y hay gente que lo está haciendo muy bien. Pero quizá desde la perspectiva de la gestión de las organizaciones y de los nuevos planteamientos, de las ideas tan poderosas como las de complejidad, la gestión de situaciones inciertas, todas esas cosas que la gente relacionada con el mundo de la empresa pues está hoy en día muy familiarizada, la gestión del cambio, etcétera, pues podían hacer un bien en el mundo del análisis político. Y entonces esa es una de las novedades que yo he querido aportar en la eclosión liberal. Pero la eclosión liberal no solo surge porque yo me haya consagrado de lleno al análisis político y que ya que lo he hecho de lleno lo hago en serio. Y ya que lo hago en serio, si veo que hay algo que es necesario decir, pues me tomo el esfuerzo de decirlo, con mayor o menor fortuna, pero me tomo el esfuerzo de decirlo. Y lo recojo en este libro. Y en este libro, La eclosión liberal, las ideas básicas se encuentran ya en la portada. No sé si ven ustedes desde aquí que hay tres etiquetas que forman una bandera española. ¿Qué quiere decir las tres etiquetas que forman una bandera española? Pues esos son básicamente una forma muy concentrada, como todo buen grafismo, ¿no? Muy concentrada de referirse a las principales ideas, a los principales postulados que defiende una nueva generación
y una nueva corriente de opinión política muy fuerte, emergente, pero ya muy fuerte en España, que son básicamente la defensa de las libertades, en este caso haciendo hincapié en la libertad de mercado, básicamente porque estamos en la era de la globalización y hay que hacer mucha pedagogía con ese asunto, y por otro lado la idea de España. Miren, uno de los signos distintivos de los liberales, que yo llamo de la eclosión, los liberales de este nuevo perfil, es la defensa de la idea de España. En un momento en que quienes debieran preocuparse de mantener las obviedades no lo hacen. La idea de España debería ser algo obvio. ¿Qué país renuncia a utilizar los mecanismos, sus recursos educativos, simplemente para transmitir un legado común? ¿Qué país renuncia a hacerlo, sobre todo cuando es tan sencillo hacerlo como en el caso de España, que ha sido el primer Estado moderno de Occidente? España. Solo en España se renuncia, se tira por la borda un bagaje semejante. ¿Pero qué España es la que reivindican los jóvenes de la eclosión? Digo los jóvenes no por mí, sino porque la mayoría de los liberales de la eclosión son jóvenes. La España que reivindican es una España gaditana, es la España de la Constitución de Cádiz de 1812, es la España de los ciudadanos libres e iguales. Por lo tanto, ningún esencialismo hay ahí. Las acusaciones que se hacen contra los que defienden hoy día la idea de España, en el sentido de que ellos también son nacionalistas, de que nosotros también somos nacionalistas, es absolutamente falsa. Nuestra idea de nación es la idea de Cádiz, la nación de los individuos libres, iguales ante la ley, pero individuos libres. Si fuéramos esencialistas, si fuéramos nacionalistas, nos iríamos mucho más atrás, muchísimo más atrás, a lo mejor 2000 años atrás, pero ese no es nuestro debate, ese es un tema para los historiadores. Y aquí estamos hablando de algo que tiene importancia en nuestra vida diaria, cotidiana, que tiene importancia en nuestras vidas, que es el mantenimiento de nuestros derechos y libertades. Y la reivindicación de la idea de España, en el sentido que yo he dicho, está íntimamente relacionada con que se preserven nuestros derechos y libertades tal como vienen recogidos y reconocidos en la Constitución de 1978. Y esto entronca con el segundo motivo por el cual creí que tenía que escribir este libro, que es que ese sistema estaba gravemente amenazado. Hace muchos años que hay gente que amenaza ese sistema. Los miserables de Tarras lo amenazan, lo han venido amenazando, asesinando. Los nacionalistas supuestamente moderados lo han venido amenazando a base de vaciar de sentido la propia Constitución. Pero desde que se empezó la transición, desde que se inició la transición, nunca había sucedido lo que está sucediendo en los últimos años. ¿Y qué está sucediendo? Está sucediendo algo que, para aclararnos y porque no hay mucho tiempo, vamos a personificar en un sujeto que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno español se ha definido, o ha definido su credo personal de la siguiente forma. Lo ha dicho, son palabras textuales. Mi credo, una ansia infinita de paz. Y así se presentó. Mi credo, una ansia infinita de paz. Imaginemos que no supiéramos nada sobre lo que el señor Rodríguez había hecho explotando el asunto del Prestige. Imaginemos que no supiéramos nada sobre la manera en que el día 13 de marzo se sumó, avivó, atizó el odio contra un partido que representaba la mitad de España. Imaginemos que no supiéramos nada de él y solo tuviéramos esa frase que él ha escogido para definir su posición. Mi credo, una ansia infinita de paz. Bueno,
Para mí se resume ahí una serie de cosas que es importante saber. Cuando lo leí por primera vez pensé, esto es horroroso. Estamos ante una persona muy limitada. Eso ya sería preocupante, ¿no? Un ansia en un político, para resumir su credo, me parece extraño, ¿no? El ansia me parece peligrosa en un hombre que tiene que gestionar una nación. A lo mejor se trata de ansiedad, ¿no? Y entonces, en vez de otra cosa, lo que necesitaba es unos válidos, ¿no? O unos orfidales. Pero resulta que esa ansia es infinita, lo cual es verdaderamente catastrófico, porque no hay modo alguno de encerrar en postulados racionales una ansia infinita. Ansia infinita, pero ansia infinita ¿de qué? Por ejemplo, los socialistas que le precedieron, los socialistas del felipismo, tenían una ansia infinita de dinero, eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, eso entra dentro de lo humano. Puede ser lamentable si se intenta hacer eso desde la política, pero entra dentro de lo comprensible. Pero es que la ansia infinita del señor Rodríguez es una ansia infinita de paz. Y claro, eso sí que ya es absolutamente intolerable. Porque, miren, paz ya tenemos. En la historia de España hay muy pocas etapas en las que se haya conseguido una convivencia en paz como la que disfrutamos en España. Muy pocas. Encontraríamos poquísimas. Entonces, si este señor define su credo político como una ansia infinita de paz, yo pensé, o estamos en manos de un idiota, o estamos en manos de un farsante, o estamos en manos de un malvado. Y lo peor es que estas posibilidades no eran excluyentes. Bien, alguien podrá decir, hombre, referirse al presidente del gobierno como un idiota, pues es verdad, yo no lo habría hecho nunca, pero ocurre que la etapa más próspera de la historia de España en un par de siglos se cerró precipitadamente y violentamente en el año 2004 en una operación en la que el señor Rodríguez Zapatero tuvo mucho que ver, después de llamar al presidente del gobierno español asesino con absoluta normalidad por las calles, de llamarlo así los intelectuales, de pasearse representantes de partidos políticos con las fotografías de los diputados del Partido Popular diciendo asesinos. Bueno, yo creo que al lado de eso la licencia de llamar idiota al presidente del gobierno se me tiene que admitir, ¿no? Yo nunca diría que el señor Rodríguez es un asesino. Nunca lo diría si no hay pruebas de ello. Pero sí digo que puede ser un idiota, puede ser un farsante o puede ser un malvado. Últimamente he descartado la primera opción. Creo que el presidente del gobierno no es un idiota. Y creo que no es un idiota porque se está librando de una manera muy rápida y muy implacable de todos aquellos a los que les debía algo. Se libró de los balbases, a los que debía, como ustedes saben, votos críticos en el Congreso Socialista en el cual él salió elegido secretario general. Se libró de Pascual Maragall, que ya es librarse, con el que tenía una hipoteca tremenda por las mismas razones. Se ha librado de Rodríguez Ibarra, se ha librado de Bono. A Mas lo engañó como a un chino. Aquí también se está librando de gente. De Vázquez, claro. De Vázquez, por supuesto. Por tanto, creo que no estamos ante un idiota. Si es malvado o no es malvado, pues, en fin, da igual, ¿no? Lo que yo piense a ese respecto, cada cual que piense lo que quiera y que haríamos en juicios de intenciones y tal. Lo que sí estoy en condiciones de afirmar y de defender ante quien sea es que estamos ante un farsante. Miren, en España existen dos grupos especialmente influyentes en este momento en la opinión: los progres y los liberales. No solo hay progres y liberales, hay muchas otras cosas. Hay progresistas de verdad, hay gente de izquierda honrada y cabal y formada, hay conservadores, muy conservadores,
que no tienen apenas nada de liberales. Es decir, hay muchos grupos, pero hay dos que son influyentes. Y eso es nuevo, porque antes solo había uno. Hace muy poco tiempo, lo único que tenía influencia eran los progres, que no es lo mismo que los progresistas. Si me permiten, voy a caracterizar lo que es un progre, porque a eso dedico una parte importante de este tema. El perfil del progre es alguien a quien no mueven las ideas, aunque lo parezca. Lo que mueve al progre son las emociones, en primer lugar, los sentimientos, el sentimentalismo más que los sentimientos. El sentido de pertenencia. El progre necesita saberse miembro de un grupo más grande y cuando tiene que opinar sobre algo necesita la confianza de que aquello que él va a decir va a ser bien recibido por un grupo más grande. No solo un grupo grande, sino por el grupo más grande. Al progre también le mueve un sistema de prejuicios. Y esto merece una explicación. No sé si saben, pero si no lo saben, en fin, se lo explicaré ahora. La mayoría de los liberales que tenemos que ver con el surgimiento de la plataforma o con el crecimiento de la plataforma de la eclosión liberal, que es Libertad Digital, procedemos de la izquierda, incluso procedemos de la extrema izquierda. Y en aquella época en que nosotros estábamos ahí, hombre, no era gratis eso. Primero no era gratis porque tenía su peligro en el sentido que todos han imaginado, pero después no era gratis intelectualmente. Uno tenía que dotarse de unas ciertas herramientas teóricas y de unos ciertos modelos de análisis y ser capaz de defender ciertas cosas con alguna solvencia, porque si no, nadie se lo tomaba en serio. Bueno, los años pasaron, y han pasado muchos años, y aquellos modelos, para quienes hemos seguido interesados en estos asuntos y hemos seguido leyendo y preocupándonos y discutiendo, pues aquellos modelos se nos revelaron defectuosos, por motivos que tienen que ver con que eran omniexplicativos, eran reduccionistas, eran demasiado simplificadores y la realidad es más compleja y no conseguían explicar cosas que estaban sucediendo y nos descubrimos un día haciendo esfuerzos constantes para meter la realidad dentro de nuestro modelo en vez de tratar de adaptar nuestro modelo a la realidad. Eso es lo que nos pasó a muchos y acabamos en el liberalismo. Pero a muchos otros les pasó que simplemente habían conseguido una cierta estabilidad, a lo mejor profesional o de cualquier otro tipo, utilizando aquellos modelos, dejaron de leer, dejaron de preocuparse, dejaron de darle vueltas al asunto porque aquello ya funcionaba. Y a muchos otros les pasó que dada la hegemonía de esto, se tenían que inventar a toda prisa un pasado de izquierdas. Por lo cual, ya después de tantos años, lo primero que tenemos es, ante todo, una especie de misterio insondable, ¿no? Que es que aquí no había franquistas, porque todo el mundo estaba a la izquierda. O sea que a mí me maravilla cuando recuerdo las manifestaciones en Barcelona, en la que siempre estábamos las mismas 500 personas, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí todo el mundo estaba luchando por las libertades, ¿no? Mentira. Mentira, para empezar, con el nada menos que el responsable de los informativos de la televisión pública en los últimos años de Franco, que ha sido el señor que se ha dedicado a otorgar los certificados de demócrata a cuantos abren la boca, a cuantos levantan la voz en España. Me refiero al señor Cebrián, el hombre fuerte del Grupo Prisa, durante muchos años director del País, y el que ha modelado a su antojo la mentalidad de los progres. Bien, pero es que todo aquel bagaje intelectual que mostraba la izquierda en aquel momento
se quedó en algún sitio. Seguramente si alguien lo ha conservado y hoy día pues se presenta aquí y hace un análisis del mundo basado en aquello de las condiciones objetivas, ¿no? Y la lucha de clases como el motor de la historia y tal, nos parecerá tan pintoresco que ni siquiera vamos a entrar en lizo, no vamos a discutir, ¿no? Simplemente parece como una cosa de arqueología, algo del pasado. Ah, mira qué curioso. Fíjate, nosotros defendíamos estas cosas. Qué interesante. No, es que el progre no tiene nada que ver con eso. El progre en unas ocasiones se ha inventado ese pasado y en otras ocasiones no. Pero el perfil del progre, y digo del progre, no del progresista, cabal, el perfil del progre es precisamente el de aquel que no considera necesario demostrar ninguna solvencia intelectual, porque de partida se considera superior moralmente. Es decir, el progre se planta delante de usted, si usted se ha declarado no progre porque ha dicho algo que ya dice, hombre, este no es de los nuestros, él ya se considera superior moralmente. Entonces, a partir de ahí no considera necesario justificar nada. Y le pone a usted en la tesitura, le pone a la defensiva, le pone a la tesitura de estar defendiéndose, porque será constantemente acusado de facha, de casposo, conservador, recalcitrante, reaccionario, la derecha de siempre, estas cosas que dicen ellos para no entrar nunca en el tema, ¿no? Claro, oiga, frente a estas acusaciones, la verdad es que los liberales españoles, los liberales al menos de la eclosión, que somos la mayoría, pues somos inmunes. Esto pues nos pasa que estamos vacunados, porque nosotros ya lo hemos hecho antes eso. Hace muchos años ya lo hacíamos eso. Este es un fascista y pues por eso ya está estigmatizado y ya no tendremos que discutir. Por tanto, claro, estos trucos ya no los conocemos, por tanto a nosotros no nos puede afectar, no nos afecta lo más mínimo. El problema es que sí afecta a mucha gente que está compartiendo la misma opción política, digo partidaria, que es la del Partido Popular. Miren, en España al Partido Popular le vota afortunadamente todo aquel que no es de izquierdas. Si no fuera así, el Partido Popular nunca jamás podría gobernar en España. Porque hay un hecho español y un hecho de cariz sentimental que hace que por defecto aquí uno sea de izquierdas. Por defecto uno es de izquierdas. Por lo tanto, el partido que representa a todo lo que no es la izquierda, a la no izquierda, tiene que hacer un trabajo doble, triple, cuádruple para llegar a captar el voto. Es un activo importantísimo que el Partido Popular tenga voto liberal, conservador, muy conservador, y hasta la extrema derecha, que tendrá alguno, aunque la extrema derecha tiene sus propios partidillos también. No, alguno tendrá, ¿no? Y también tendrá votos de socialistas. Yo estoy seguro que hay socialistas que votan al PP, vamos, conozco a alguno y tú también. Socialistas con cargo y todo. Pero vamos, la gran masa votante procede de un mundo liberal y de un mundo conservador. Esa es la manera adecuada de observar la estructura sociopolítica española. Tenemos un partido que concentra todo el voto de la no izquierda, milagrosamente, y luego tenemos un partido, el Partido Socialista, que dedicó los años 80 a identificarse con las instituciones. Es decir, a fundirse partido y Estado. Un poco a la manera de lo que había hecho pues, la Falange en su momento, ¿no? Y de hecho en algunas zonas de España es muy habitual ver los personajes que eran personajes de la Falange local, que luego han sido los personajes del PSOE local. Mucho más habitual de lo que parece cuando se dice así. Esa fusión de los socialistas con el Estado, con las instituciones, que parece que lo que ellos afirmen sea la verdad y que lo otro son, bueno, cosas a las que más o menos se puede atender, con las que más o menos se puede transigir si proceden, por ejemplo, de su izquierda. El PSOE se puede permitir tener una izquierda, pero el PP no se puede permitir tener otro partido ahí. No se lo puede permitir porque si no nunca más
soltará el poder el Partido Socialista. Y por eso uno de los objetivos centrales de la izquierda es romper el voto del Partido Popular. ¿Cómo lo rompen? Bueno, hace algunos años pues, promocionaban a personajes pintorescos de los que creían que pues, se les podría utilizar para desviar voto que naturalmente habría ido al PP, ¿no? Estoy pensando en Gil, estoy pensando en Ruiz Mateos. Bueno, después, claro, esto no les funciona. Ven que no les funciona, que eso que ellos llaman la derecha, y que no es solo derecha, pero que no hay problema en llamarle la derecha, es más disciplinada de lo que parece. Y entonces han decidido romperlo de una manera muy curiosa, que es anunciando que hay un surgimiento de la extrema derecha en España. En España no hay ningún surgimiento de la extrema derecha, pero bueno, uno dice, a ver, ¿pero por qué lo dicen? ¿No? ¿Dónde lo ven? Pues resulta que somos nosotros. Resulta que éramos nosotros la extrema derecha. Es decir, esa es la manera en que lo presentan ellos ahora. Ellos dicen, miren, usan la expresión, por cierto, derecha extrema. No dicen extrema derecha porque extrema derecha se ha usado demasiado. Ya se usaba casi como si fuera una sola palabra, extrema derecha. Y sugería pistolas, y sugería cadenas y bates de béisbol y tal. Entonces, claro, esto deja de ser eficaz. Deja de ser eficaz porque ya nadie se lo cree. Entonces, nos llaman derecha extrema. ¿Y qué quieren decir con eso? Lo que quieren decir es, vamos a ver, no les estoy valorando, ustedes son derecha extrema, no les estamos valorando, sino que estamos describiendo. Estamos describiendo la penosa deriva de una parte de la derecha española hacia postulados antidemocráticos. Y yo todavía estoy buscando dónde está esa parte de la derecha española que defiende postulados antidemocráticos dentro del Partido Popular. Porque resulta que la etiqueta de derecha extrema nos la han colgado a un grupo que todos los días estamos defendiendo la Constitución del 78. Estamos defendiendo el cumplimiento de la Constitución del 78 con todas sus imperfecciones. ¿Eso es la derecha extrema? No, pues hagamos una gran fiesta, ¿no? Porque entonces se han acabado los problemas, si esto es la derecha extrema. Claro, la cosa es peregrina, porque identifican a Rajoy con una especie de personaje débil, sin mucho carácter, que es arrastrado por una deriva extremista provocada por la caverna mediática, que también somos nosotros, la caverna mediática, que le lleva, le impulsa, y la AVT también, que ahora también se gana estas acusaciones, ¿no? Eso sí es particularmente, perdonen la digresión, pero eso es particularmente repugnante. Es decir, escoger a la Asociación de Víctimas del Terrorismo como objetivo estratégico para crear una falsa existencia de una derecha extrema, de gente que tiene postulados antidemocráticos, tratar de dividirla, dejarla sin financiación, las cosas que se han dicho del señor Alcaraz, acabo la digresión. Bueno, necesitan inventar que existe eso. Necesitan inventarlo, pero eso naturalmente no se corresponde con la realidad. Yo pregunto, ¿qué piensa la izquierda española, qué piensa de verdad, sobre el tema de la inmigración, sobre el islamismo, sobre el nuevo reparto internacional del trabajo, sobre la voz y el poder de los consumidores, sobre las posibles formas de perfeccionamiento del mandato indirecto de nuestros representantes políticos, sobre la utilidad y la legitimidad de los sindicatos, sobre el debate identitario, sobre el concepto de seguridad en el mundo, sobre el desafío de las formas cada vez más elaboradas y perversas de terrorismo, sobre la vocación expansiva de las organizaciones supranacionales, como la Unión Europea o las Naciones Unidas, y de las infranacionales o infraestatales, como las comunidades autónomas. ¿Qué piensan del alcance del concepto de soberanía? ¿Qué piensan del modelo de Europa que los ciudadanos, que los europeos reales efectivamente desean? ¿Qué piensan de la dependencia energética? ¿Qué proponen para el problema de la energía?
¿Qué piensan de las consecuencias laborales del fin de la distancia que ha promovido las nuevas tecnologías? El día que, leyendo la prensa de izquierda, yo me encuentre con alguna respuesta a lo que acabo de preguntar, diré, estamos ante un debate de ideas, un debate de verdad. Ellos tienen unas ideas y nosotros tenemos otras ideas. Pero yo he hecho esa búsqueda y no encuentro las respuestas, no encuentro nada. No encuentro ninguna respuesta de la izquierda española a estas cuestiones. No encuentro ningún posicionamiento claro sobre estos asuntos, que son grandes y graves asuntos, urgentes asuntos sobre los que hay que pronunciarse y sobre los que hay que decidir cosas. Ergo, la izquierda ha dejado de ser lo que era, no en el sentido de su forma, en el sentido de su naturaleza. La izquierda ya no es nada, es otra cosa distinta. No existe una izquierda y una derecha. Existe un mundo progre, existen como setas unos intelectuales progresistas aislados que tienen sus propias ideas y que están desarticuladas y por supuesto que no canalizan ningún partido. Y existe un mundo liberal y un mundo conservador que confluyen en su voto en el Partido Popular. Y el mundo al que me estoy refiriendo en primer lugar, ese mundo liberal, tiene una serie de postulados sobre estas realidades y esos postulados son los que he tratado de recoger también en este libro, en La eclosión liberal. ¿Qué opinan los liberales sobre todos estos asuntos? Naturalmente eso no se lo explicaré ahora porque si no ni siquiera haría falta que compraran el libro. Pero lo que sí les adelanto es que no solo los progres están en retroceso intelectualmente frente a la eclosión liberal, a pesar de que sean más, a pesar de que tengan más medios de comunicación. Es que se han puesto muy nerviosos. Y por eso he subtitulado el libro ¿Por qué los progres están tan nerviosos? Los progres están tan nerviosos porque no conocían la experiencia de enfrentarse a alguien que sin ningún complejo les pida a ellos explicaciones. Son ellos los que están pidiendo explicaciones siempre. Son ellos los superiores moralmente. Son tan superiores moralmente que ni siquiera tenían que argumentar, ni siquiera tenían que dotarse ya de un cierto bagaje. Ya bastaba lo declarativo. Yo soy de izquierdas. Yo estoy contra Bush. Yo estoy contra la guerra de Irak. Yo creo en el cambio climático, sea lo que sea eso. Es decir, han pasado a lo declarativo. Nunca ha sido tan barato ser progre. Ha sido paulatinamente barato. Antes era caro. Cuando nosotros éramos progres era bastante caro. Siempre estamos en el lugar equivocado. Era bastante caro. Paulatinamente se ha ido haciendo barato. Y hoy es completamente gratis. No hay que saber nada de nada. Basta con afirmar una de estas cosas para ser identificado en el grupo como este es de los nuestros. Si a usted eso le ocurre además en un lugar como Cataluña, y por las cosas que oigo quizá como Galicia, pero vamos, en todo caso yo lo afirmo de Cataluña, la cosa es mucho más preocupante, porque es que allí se da por sentado que todos los catalanes somos nacionalistas, progresistas, solidarios, etcétera. Se da por hecho. Entonces se da la siguiente curiosidad. Usted ni siquiera tiene que afirmar nada. Eso, el lugar donde es más barato es Cataluña, porque no hay que decir nada. Si no se dice nada, se da por hecho que usted es uno de ellos. Baratísimo, ¿no? Baratísimo. Gratis. Ahora, si usted dice algo discrepante, entonces le pueden llamar por las cosas que me han llamado a mí, ¿no? Inadaptado, fascista, anticatalán, por supuesto, y todas estas cosas. Acabo el perfil del progre. Este sujeto cargado de contenidos emocionales, pero no de ideas, de sentimentalismo político, de prejuicios, también está obsesionado con la identificación de enemigos. Necesita enemigos siempre como referente, porque si no se pierde, si no, no se orienta.
Se tiene que pronunciar de vez en cuando, salvo en el caso catalán, donde no hay que decir nada, se tiene que pronunciar para que se le identifique por conveniencia profesional o social. Naturalmente se considera superior moralmente a quien no sea progre. Tiene una propensión a la paranoia conspiratoria muy curiosa, porque ahora les ha dado por decir que nosotros somos los paranoicos conspiratorios. Y eso es una proyección freudiana típica. Es decir, ellos que creen que ningún avión se estrelló en el Pentágono, ellos que creen que los judíos sabían que iban a atacar las Torres Gemelas y por eso ese día no había judíos. Mentira. En fin, ellos que creen en la conspiración judía mundial todavía. Ellos nos llaman conspiranoicos por decir, oiga, que se investigue el 11M, que se investigue todo. O sea, somos conspiranoicos, por ejemplo, porque hemos pasado varios años diciendo, ¿por qué no analizan los explosivos que explotaron en los trenes? Eso es propio de conspiranoicos. Bueno, a mí, en fin, yo en una época de mi vida me dediqué al derecho penal y yo creo que el no analizar los explosivos de los trenes es el hecho que llama la atención, no el que alguien lo pida. O sea, lo que llama la atención es que un juez instructor haga un sumario de 10.000 folios donde no se incluye un análisis de los explosivos que han provocado 192 muertos y 1.700 heridos. Entonces, decir estas cosas, pues es de conspiranoicos. Pues insisto, proyección freudiana. Ellos son perfectamente conspiranoicos, ¿no? Y naturalmente en sus paranoias conspirativas siempre aparecen los Estados Unidos, Israel, es decir, los judíos, que es una paranoia muy arraigada de siglos, ¿no? Ya en Occidente, pero ahora, claro, no dicen los judíos, dicen Israel. No dicen que son antisemitas, dicen que son antisionistas, pero es exactamente lo mismo. El progre también tiene la necesidad, la comodidad de unos pocos culpables universales. Es decir, toda esta estructura podría existir y tener, por ejemplo, un abanico de culpables, ¿no? Podrían decir, mira cuántos malos hay en el mundo, y sacarse así como una baraja. Pero no, tienen 3 o 4 nada más. Bush, nada, no hay apenas, son muy pocos, ¿no? Tienen la comodidad de unas cuantas explicaciones omnicomprensivas, es decir, sea cual sea el problema que se analiza, por complejo, por poliédrico que sea, ellos siempre tienen una explicación estándar. Por ejemplo, las multinacionales buscan su interés. Claro, sí, y el bar de la esquina también busca su interés, ¿no? Es decir, explican cuestiones complejísimas de economía internacional a partir de unos clichés simplicísimos que si en otras épocas ya, en fin, ya quedaban un poco mal, en la era de la complejidad simplemente pues nos da risa, ¿no? Y finalmente utilizan irritantes sobreentendidos. Es decir, que el progre lo detectarán ustedes sobre todo porque es en una reunión, en cuanto se ven entre sí y hay alguien que desentona, alguien que no es progre, ellos es como si se dieran codacitos así, ¿no? Es decir, hay sobreentendidos porque no creen necesario explicarse, no creen necesario entrar en discusión o en argumentación o en diálogo con ustedes. Ellos hablan mucho de diálogo, es absolutamente falso, no quieren dialogar, no quieren quedarse con su idea preconcebida, y si no, prueben, cuando detecten los sobreentendidos, prueben a refutar, a pedir explicaciones, prueben a discutir. Saben cómo acaba siempre, le insultarán. A veces no acaba con un insulto, a veces ya empieza directamente con un insulto. Por eso el fenómeno que describo en el libro, pues en cuanto a los progres, los esquemas progres, yo creo que es muy reconocible por todos los que, pues seguramente por todos los que estamos aquí, por todos los que en un momento dado pues hemos vivido cosas así, y seguro que todos las hemos vivido en el lugar de trabajo, con la familia, con los amigos, ¿no? Así que y bueno, ya simplemente para terminar, no quiero obviar que la última parte de este libro está consagrada a explicar las claves intelectuales del origen de Libertad Digital. Libertad Digital
es un milagro, ¿no? Libertad digital, Federico dice que el milagro es la COPE, ¿no? La COPE no es un milagro, el milagro es libertad digital. El milagro es libertad digital porque es un medio de comunicación tremendamente influyente en los sectores más dinámicos de la ciudadanía, y habría sido imposible si no hubiera mediado una revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica de los últimos años, plasmada en Internet, en la sociedad red, ha posibilitado que se creen medios de comunicación de masas, saltándose las barreras que antes nos hacían imposibles. Antes, simplemente, las barreras financieras, la inversión necesaria para crear un diario es una cosa tremenda, ¿no? Y de estructura y tal. Bueno, de pronto fue posible hacer un diario, fue posible no solo para el grupo que lo inició, fue posible para cualquiera que lo intentara. Y otra gente lo intentó y otra gente lo hizo. Pero fue este el que triunfó. Digo, de los diarios que no son la plasmación en Internet de un diario de papel consolidado. Digo, diarios que se crean ex novo, que nacen en Internet y que son propios de la red. Este milagro llamado libertad digital tiene una historia y tiene unas claves intelectuales inseparables del grupo que lo formó, cuyo centro indiscutible es Federico Jiménez Los Santos, que es comunicador famosísimo y conocidísimo y polemista, es un intelectual que, lógicamente, como no podía ser menos, que ya es el patrón de este grupo, pues procede de la extrema izquierda, además procede de la extrema izquierda barcelonesa, porque aunque él es de Orihuela del Tremedal, Teruel, estudió en Barcelona, vivió unos cuantos años en Barcelona y conoció aquella Barcelona efervescente de los 70, la vivió desde dentro y desde posturas comunistas que él ahora ridiculiza con mucha gracia, ¿no? Con él en el centro y una serie de personas alrededor, se produce el mismo fenómeno que se ha producido en muchos otros lugares, que es que grupos procedentes de la extrema izquierda, ante un desafío histórico, se replantean las cosas. El desafío histórico en este caso fue que se acababa el franquismo y que cómo se iba a solucionar el futuro de España. Y ese espíritu de la transición, en gran medida, surge, o tiene también la aportación de aquellos grupos intelectuales que dicen, bueno, nosotros venimos con unas teorías y tal, pero ahora se trata de ponernos de acuerdo sobre cosas que estas teorías no prevén. ¿Cómo arreglaremos el problema de la concordia, ¿no? Concordia. ¿Cómo arreglaremos el tema territorial? La reflexión nace ahí y va derivando en un abandono paulatativo de los postulados de izquierda y en una arribada al liberalismo, de la misma manera que le sucedió en Estados Unidos a los trotskistas, o les ha sucedido en muchos otros lugares a muchos otros intelectuales. Eso no quiere decir que sea absolutamente preceptivo para ser liberal haber pasado por la izquierda. Solo estoy diciendo que es habitual y que en este caso concreto, casi sin excepción, los orígenes están ahí. Y en el año 2000, en marzo del año 2000, nació esa plataforma, nació esa pequeña iniciativa, después de que a Federico Jiménez Los Santos lo despidieran por segunda vez del ABC, y cuando estaban convencidos de que entre las bondades que estaba trayendo el aznarismo no estaba precisamente la de la capacidad de entrar en la lucha de las ideas. Es decir, el aznarismo, que fue óptimo en lo económico y en la lucha contra el terrorismo y en muchas otras cosas, fue catastrófico para la defensa de las ideas. Y ese es un error que no queremos volver a cometer. Y ese es un error que creo que la no izquierda española nunca más podrá volver a cometer, por lo menos mientras exista Libertad Digital, a quien naturalmente el libro pues dedica no solo el último capítulo, sino su sentido, ¿no? La posibilidad de que se hayan plasmado y se hayan materializado todas estas cosas. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme. Ha sido una alegría y un honor, y me gustaría pues que pudiéramos charlar ahora.